Ok. segundo. Ajá, ya, adelante. Para contestarle a Jocelyn de la duda de la libreta, todo eso es bueno que ustedes lo pongan justamente para que ustedes sepan cuál es el equipo que van a tener que ir armando o con qué van a trabajar, cuántos tubos o lo que sea, y todos los reactivos con los que van a trabajar y que van a necesitar, digamos. Entonces, por una cuestión de orden de ustedes, el ejemplo que Wendy pone es como el de la libreta de química general uno, por eso es que tal vez viene un poco ahí más simple. Pero sí, sí es bueno que todo el equipo y toda la parte de reactivos vengan a la libreta, especialmente para ustedes, porque ustedes son los que van a estar trabajando y los que van a necesitar saber con qué van a trabajar. Ah, ok, entonces sí lo agrego. Porque si no lo has hecho, por eso tenía esa duda de si había que agregarlos o si se dejaba como el ejemplo que doña Wendy puso. Sino, Pero la entre duda más queda clara. completa venga, más fácil es para ustedes realizar todo el Ok. laboratorio. Entonces, sí es bueno que lo pongan Ah, ok, está bien, muchísimas gracias. con gusto. Y también, ahora yo me imagino, por ejemplo, que las que hayan hecho en el tecnológico deben ser muy parecidas, ¿verdad? Normalmente, pues, una portada, un índice, ¿verdad? Se pone ahí, bueno, ahí, de hecho, hay una guía que me parece que está bastante bien, ¿verdad? Una parte de teoría, el procedimiento, ¿verdad? Siempre se ponen la parte de los datos de seguridad, que, bueno, esa parte, digamos, de las constantes y los datos, me ha pasado cuando tal vez en química general o así, ¿verdad? Que tal vez algunas personas no saben, eso tiene que venir lleno, ¿verdad? Con toda la información. No es como poner los cuadros en blanco con, ¿verdad? La información de seguridad ustedes la necesitan. Ustedes necesitan saber en el laboratorio si algo es corrosivo, si algo, ¿verdad? Si algo no se le puede echar agua, si algo hay que manejarlo en la capilla de gases. Eh, Todo eso, ¿verdad? Tiene que estar ahí en esa parte como de seguridad. Em, bueno, yo tenía, lo primero que tenía es una consulta que hacerle. Esperaba que tal vez se hubiesen conectado la mayoría. Em, yo les iba a proponer, si les parece, que la tutoría virtual la movamos, ya sea una hora, no sé, como el cuatrimestre pasado, que la hicimos un día entre semana tarde, o incluso, digamos, si es el domingo que corresponde o algo así, hacerla ya sea más temprano o más tarde. O sea, me parece que esta hora tal vez es una hora como menos conveniente y que tal vez menos personas se van a conectar. No sé ustedes qué piensan al respecto. Quería preguntarles. A mí sí me gustaría que la movieran, la verdad, a un día entre semana. Yo también estoy de acuerdo, puede ser entre semana en la noche. Yo también estoy de acuerdo entre semana en la noche, solo que los jueves a las 7 yo tengo teoría de bioquímica, es el único día que no podría. Sí, yo tampoco. Y yo estoy de acuerdo también, solo que yo sí no puedo ni lunes, ni martes, ni jueves, porque sí tengo clases esos 3 días. Y bueno, por mí no hay problema. Ojalá que sea así de noche, tipo 7, 8, algo así, porque en Sarapiquí siempre hay tormenta como entre 5 y 6. Pero bueno, igual ustedes ahí dicen como a qué hora. Pero sí, aquí casi siempre entre 5 y 6 de la tarde, 4, 5 y 6 hay tormenta, rayería y ahí no se puede tener internet. Ujú. Sí, puede ser, no sé, tal vez el miércoles. Ok. El miércoles tipo 7. Sí, por Sí, a mí las está 7 bien. está bien, sí. Sí, Sí, muy por bien. mí está bien. Ok. Manuel, ¿a vos cómo te queda? Perfecto, el miércoles a las 7 me quedaría perfecto. Ok. Bueno, entonces, acordémoslo de esa manera, ¿verdad? Yo creo que tal vez de esa manera se pueden conectar un poco más. Si no, yo de todas formas los voy a grabar. Lo que sí les digo es que también, y en parte por lo mismo que ustedes me dicen del tiempo de laboratorio y todo eso, em, para mí la idea de que haya una sesión virtual es que al laboratorio lleguemos de una vez a trabajar. O sea, no a esperar. A veces, por ejemplo, damos indicaciones de cosas que uno encuentra ahí, qué sé yo, que
tal vez por un asunto de materiales o algo así, ¿verdad? Repartimos cosas, decimos, bueno, ahora ustedes van a hacer esta y esta parte y ustedes van a hacer esta y esta y al final vamos a compartir los resultados, por ejemplo. Pero la idea mía no es comenzar a explicar todo el fundamento de qué se trata ni nada de eso, sino que, bueno, regresa al quiz, eso sí, regresa al quiz al laboratorio. No sé si llevaron clases este cuatrimestre que acaba de pasar, el quiz se estaba haciendo en línea, ¿verdad? Ahora se tomó la determinación de que el quiz se haga en el laboratorio. Entonces, en ese sentido, yo quería hacerlo igualmente en la plataforma. Pero, o sea, vamos a tener bueno, una alternativa sería que lo hagan en el teléfono. Y la otra sería como buscar si nos facilitan un laboratorio de cómputo. Yo voy a hacer la consulta de eso. Sí. Yo sé que hay uno por ahí. Ahora digamos que no se está usando mucho, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, digamos, el quiz se hace ahí. ¿Verdad? Cosas que tener presentes. Si este tiempo no llevan laboratorios presenciales, no se puede faltar del todo a una sesión presencial, ¿verdad? Si ustedes faltan, eso implica la pérdida del curso. Algo que se cierre el turquí. Bueno, obviamente si es un asunto de fuerza mayor, ustedes se comunican, ¿verdad? Por ejemplo, de ahí, si alguien tiene COVID, ¿verdad? No llega al laboratorio, ¿verdad? Pero por ejemplo, si ese es el caso, ¿verdad? Por ejemplo, alguien está enfermo, lo que sea, si vayas al centro de salud y preséntenos el comprobante, ¿verdad? No, qué sé yo, si fue que ya fue a la hora a la que se iban a ir y no llegaba, pues más tardar al día siguiente, una cosa así, se van. Siempre preséntenos el comprobante, ¿verdad? Traten, sí, obviamente, y pues si no hay paso en el surtido, y pues no se puede llegar. Pero, pero ¿cómo se llama? Comuníquenlo, ¿verdad? En las fechas para ver qué determinación tomamos al respecto. Pero sin justificación, digamos, del todo, no hay, o sea, el que falta una sesión, eso implica la pérdida del curso. ¿Cuál es el medio más rápido o eficiente para comunicarse con ustedes? ¿Por un correo, plataforma o hay algún otro medio más que sea más eficiente, más rápido? Puede ser el correíto de la plataforma, ¿verdad? Yo usaba antes mucho el Teams, pero ahora no seteamos los grupos ni nada. Como tomamos la determinación de dar la clase por Zoom, no sé si tenga mucho sentido hacerlo. Tal vez en el mismo correíto de la plataforma. Ya ahí yo vi que hay que cuando uno instala la aplicación en el teléfono le tira como una alerta cuando alguien escribe. Entonces ya eso se me facilita un poco más también para saber en el momento si alguien está ahí con algún problema. Profesor, y no hay posibilidad de que se pueda comenzar el laboratorio un poquito antes, como tipo 1 o algo así, no sea tan tarde. Eh, Creo no, que no, porque hay un laboratorio antes, es que ese es el detalle. Me parece que en la mañana hay uno que es como me parece que es de 8:30 a 12:30. Entonces, creo que ese es la condicionante. Ah, ok. Pero, está bien. Pero, Aaron, no te preocupes, digamos, si efectivamente, como decía el profe, si vos llevas bien estudiada la clase y tenés bien claro lo que vamos a hacer, los experimentos pueden sacarse fácilmente, digamos, antes de las 5. Esta primera práctica sí es un poquito larga, digamos, pero si ustedes lo llevan todo bien, bien afinado, bien estudiado, de verdad a las 5 ya han terminado. Ah, bueno. Sí, porque el último va a salir a las 6, no me tengo que quedar allá. a mí me parece, digamos, ¿cómo se llama? Que la mayoría del tiempo cuando se pegan mucho es cuando uno los ve dando vueltas como sin saber qué hacer, ¿verdad? Cuando llegan así muy la práctica sí se saca, ¿verdad? De todas maneras es bueno que la lleven a estudiar. Bueno, les decía eso, no se puede faltar, ¿verdad? No se puede llegar tampoco sin gabacha, ni se puede llegar sin libreta. ¿Por qué? Porque sin gabacha y sin libreta no pueden entrar al laboratorio y por ende lo mismo, implica una ausencia injustificada, implica la pérdida del curso. Por tanto, la libreta tiene que estar hecha y tienen que llevar la gabacha y los demás materiales. Ahí en el laboratorio
en la partecita de afuera tienen como unos lockers, ¿verdad? Si pueden llevar un candadito, conseguir un candadito para poner las cosas que ustedes, digamos, el bulto, lo que ocupen afuera, y entran al laboratorio nada más con los materiales que son. ¿Qué más? Si llevan agua o algo así, ¿verdad? En una meriendita o algo, igual lo dejan ahí en el locker. Dentro del laboratorio no coman, o sea, si ahí tienen un impasse ahí mientras se cocina algo, ¿verdad? Que van a salir a tomar agua o lo que sea, ¿verdad? No es que se deshidraten ahí todas las horas, ¿verdad? Pero salen del laboratorio, se lavan las manos ahí, se toman un poquillo de agua y vuelven a entrar. No consuman, digamos, alimentos ni nada dentro del, del laboratorio. Vamos a ver un poquito sobre las prácticas. Voy a hacer así un mega resumen. Vamos a ver. Yo me imagino que ustedes no han empezado la teoría, ¿verdad? O deben haber hecho como una sesión, tal vez. Llevamos dos sesiones de teoría. Ah, bueno, ya deben haber visto materia, entonces. Ustedes saben, los azúcares, los carbohidratos en general, son sustancias que tienen una forma, ¿verdad? De hecho, el nombre carbohidrato es como que tienen carbono y agua en la estructura, ¿verdad? Esa es como la estructura general. Algunos tienen función de energía, ¿verdad? Como el azúcar que uno toma, ¿verdad? O los almidones. Algunos tienen función de estructura, como la celulosa y eso, y algunos tienen información informativa, como la desoxirribosa y esas del ADN y el ARN. ¿Verdad? Los azúcares pueden ser moleculitas simples, pueden ser unidades de 2 a 10 o de 2 a 20, pueden ser unidades muy grandes. Entonces, en términos así muy generales, ¿verdad? Hay estructuras isoméricas de ¿cómo se llama? Por ejemplo, los de 5 carbonos, en los cuales está, por ejemplo, la silosa, la ribosa, la ribulosa, ¿verdad? Y los de 6 carbonos, dentro de los que está, por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la fructosa, ¿verdad? Que son como muy importantes. Estos azúcares que tienen esa estructura, ¿verdad? Las pentosas se le llama pentosas porque si uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y las hexosas uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿verdad? Y ellas, si recuerdan el final del curso de Química 3, cuando hablábamos de unas reacciones que se llamaban hemiacetales y acetales, ¿verdad? Ellas tienen tanto el grupo OH como el grupo carbonilo. Entonces ellas tienden a formar unos anillos, haciendo la reacción de un acetal, ¿verdad? Como aquí ustedes ven, por ejemplo, la molécula acostada, ¿verdad? Y el carbonilo con el alcohol formando un anillo. Segundito. ¿Verdad? Entonces, típicamente forman anillos de 5 o 6 carbonos. Algunas veces los anillos se representan de esta manera, que es de aquí, como esta estructura plana, ¿verdad? O algunas veces se representan en esta estructura tipo silla, que es como un poquito más real, da un poquito como más de información respecto a la estructura real. Pero bueno, el asunto es que ellos tienden a formar anillos de 5 o de 6 carbonos, ¿verdad? Que se les llaman piranosas y furanosas. No tiene necesariamente que ver el número de carbonos con el tamaño del anillo, ¿verdad? Hay algunas, es un asunto como de estabilidad termodinámica, ¿verdad? Hay algunas que tienden a formar anillos de 5 o anillos de 6. No tiene mayor importancia. Lo que sí quiero que sepan es que algunas forman anillos, ¿verdad? Por ciclación de ese carbono. Y hay un conjunto de derivados también presentes en la naturaleza, ¿verdad? Como la glucosamina, la N-acetilglucosamina, ácido murámico,
¿verdad? Que tienen que ver con la estructura, por ejemplo, de paredes celulares de crustáceos, con la estructura de ¿cómo se llama? La pared celular bacteriana y otro tipo de cosas. Y ellas también, que vamos a ver si me devuelvo un poquito aquí, casi todos tienen, o mejor dicho, todos tienen, ya sea un grupo aldehído en el extremo o un grupo cetona, ¿verdad? En el segundo carbono. Entonces, ellos pueden sufrir reacciones, por ejemplo, de reducción, en las cuales el grupo aldehído o el grupo cetona se convierte en un alcohol, o pueden sufrir reacciones de oxidación, en las cuales ya sea alguno de los extremos se convierte en un ácido carboxílico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este se convierte en un ácido carboxílico, aquí este continúa como aldehído y este se convierte en un ácido carboxílico y aquí ambos se oxidan, ¿verdad? Entonces, esas reacciones se dan cuando nosotros tenemos ese tipo de estructura cíclica. Ellos tienen, mira, quedó demasiado pixeleada esta imagen, ahí me disculpan, pero bueno, este tipo de estructura cíclica tiene un equilibrio con la estructura abierta. Entonces, cuando yo tengo ciertos agentes oxidantes, como por ejemplo este cobre o como por ejemplo plata, que se pueden reducir. Por ejemplo, el cobre se reduce de plata, de cobre 2 a cobre 1, oxidando el azúcar, ¿verdad? Convirtiendo este grupo aldehído en un grupo carboxilo. Eso mismo pasa con la plata. Digamos, se les conoce como azúcares reductores, ¿verdad? Entonces, la característica es tener un aldehído y tener ese carbono, el carbono del hemiacetal, no enlazado a otra cosa. Esas son como las dos características que necesitan tener para considerarse azúcares reductores, ¿verdad? No enlazado, ¿por qué? Porque este carbono, ¿y cómo uno sabe cuál es el carbono ese? Donde estaba el aldehído. Es el carbono que tiene dos oxígenos, ¿verdad? Este aquí tiene uno acá y otro acá. Si ustedes se fijan, ninguno de los demás tiene dos oxígenos, ¿verdad? Cuando este se mezcla con otra cosa, por ejemplo aquí con un segundo azúcar y se forma un enlace, ya ese ya no es susceptible a oxidación, ¿verdad? Entonces, bueno, si sigo teniendo en el extremo uno que sí lo es, se podría considerar un azúcar reductor, pero si ya no tiene del todo ningún carbono con esa característica, no es un azúcar reductor. Y si, por ejemplo, si yo tengo un montón de enlaces, ¿verdad? Entonces, en un montón de masa solo hay uno reductor, prácticamente no es reductor, ¿verdad? Eso es importante. Además de los monosacáridos, hay algunas estructuras, comúnmente, en este tipo de estructura, en cada extremo representa un OH, ¿verdad? La pura punta representa un OH, nada más para que es un tipo de estructura un poquito simplificada, digámoslo así, pero quiere decir eso. Por ejemplo, aquí la sacarosa, que es el azúcar, ¿verdad? Como el de la caña de azúcar o el de la remolacha. La lactosa, ¿verdad? La celuliosa, que esto se produce mucho por degradación de celulosa por hongos y ese tipo de cosas. Y la maltosa, que se produce, por ejemplo, cuando se genera malta a partir de granos, por ejemplo, para hacer cerveza, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tenemos también los que son poliméricos. Los que son poliméricos pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Y pueden ser homopolisacáridos, lo que quiere decir es que el azúcar de todos es igual, o puede ser heteropolisacárido, lo que quiere decir es que los azúcares son diferentes, básicamente. ¿Verdad? Entonces, entre los polisacáridos, por ejemplo, está la celulosa, que la celulosa es la que forma, la celulosa es como el algodón o el papel, ¿verdad? Es como la parte estructural de las plantas. Esa parte, digamos, forma como un tipo de fibrillas que están entre la pared celular de las células vegetales. Usualmente, por ejemplo, en las plantas, como en los troncos y en ese tipo de cosas, no está la celulosa sola, sino que está mezclada con un compuesto que se llama hemicelulosa,
que puede contener otro tipo de polisacáridos también, como silanos, que son polímeros de silosa, o glucomananos, ¿verdad? Que combina glucosa con manosa. También tiene un polímero que se llama lignina, que es una cosa aromática, hay una estructura complejísima, que le da como más rigidez, digamos, cuando un tronco, como entre más blancuzco sea, tiende a tener más celulosa y hemicelulosa, y conforme más oscuro sea, tiende como a tener más lignina, ¿verdad? Y tiende como a ser más duro también, como a la degradación de bacterias y hongos y otras cosas. El almidón, ¿verdad? El almidón es como la harina de los cereales, ¿verdad? Qué sé yo, del arroz, el trigo, la papa tiene almidón, la yuca, em, qué sé yo, el ñampí, el piquisque, ese tipo de cosas tienen mucho, que tienen como esa consistencia, ¿verdad? Y que tienden a ser como la base alimenticia de la mayoría de lugares. El maíz también, ¿verdad? Tienen mucha almidón. El almidón está compuesto de dos tipos de compuestos, la amilosa, que es un polímero lineal, y la amilopectina, que es un polímero entrecruzado. ¿Verdad? Entonces, aquí voy a hacer una pausa. Voy a abrir la práctica. Bueno, dudas con eso. Yo sé que es así como un mega resumen, pero es que no me quiero meter también como a la teoría como tal, ¿verdad? Lo que quiero es como que podamos entender nada más las bases de lo que vamos a probar en el laboratorio. ¿Tienen dudas con eso? Yo tengo una pregunta. Ajá. En el caso de los reportes dice que mínimo 5 referencias. Esta parte de teoría, entonces podríamos usar unas 2 o 3 referencias para el reporte. Sí, está bien, pero con los reportes siempre fíjense en la escala de evaluación, hay unas características que tienen que tener las referencias, ¿verdad? Digamos, tienen que tener, esas 5 por lo menos tienen que tener sello editorial, ¿verdad? Si ustedes ponen, por ejemplo, teoría, y es más, de ciertas páginas de internet que no tienen sello editorial, yo diría que mejor ni las usen. O sea, utilicen, ahora hay mucha facilidad, ¿verdad? De descargar tanto artículos de revistas como libros digitales, ¿verdad? Para usar referencias que tengan base. Pero sí, puede ser. O sea, no está exigido que sean en alguna parte del reporte en particular. Otras cosas que sí tienen que saber de los reportes es, por ejemplo, en ciencias casi que no se estila, prácticamente nunca, utilizar referencias textuales. eh, ¿Verdad? Que uno meta en un párrafo entero copiado. Eso prácticamente no se estila. Y además utilizamos para calificar los reportes una herramienta que se llama como Turnitin, como Turnitin, algo así, que uno pone el documento y busca similitudes en la web y en otros lugares, ¿verdad? Entonces, cuando uno le pone en eso, él le marca ahí, ¿verdad? Esto está de tal parte, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Normalmente uno parafrasea. Es decir, que ustedes pueden tener en un mismo párrafo 2 o 3 referencias, no importa. Extrajeron como la información más importante. Sí tienen que venir algunos de revista, ¿verdad? Hay una por ejemplo, que ahí habla del CIDREP, que es como el repositorio, institucional, ¿cómo se llama? Las bases de datos, que digamos, la UNED suscribe algunas bases de datos en las que, yo no sé si ustedes a veces les han pasado, cuando uno hace búsqueda, digamos, en Google Scholar o en la web en general, a veces aparece un artículo que dice, este es el resumen, pero si quiere ver el artículo tiene que pagar $30, una cosa así. ¿Verdad? Hay muchas de esas que pertenecen a bases de datos que la universidad ya las paga. Entonces ustedes accesan ahí con la clave y pueden, me parece que si lo hacen incluso desde un campus, nada más las accesan y él les da acceso. Pero si lo hacen así desde la casa o de algún otro lugar, hay una manera que es loguearse. Y si tienen idea de lo que les estoy hablando. Sí, el CIDREV creo Sí, que lo profe. hemos usado en varias, casi que en todas las asignaturas. Ok, Nada más que, nada más que qué. nada más que
A veces se encuentra material más bien muy bueno, pero hay veces como es tan técnico, no se le dificulta hay veces usarlo. Pero sí, efectivamente hay mucho material ahí en Cedreo. Es que por eso hay que acostumbrarse a leer, ¿verdad? Tienen como hay como un estilo de escritura científica, ¿verdad? Eso hay como, ya digamos que a este nivel, ya yo esperaría que tengan, ¿verdad? Cierta experiencia, pero sí hay que irlo como madurando, ¿verdad? A veces, em, qué sé yo, uno puede incluir una referencia por una cosa en particular que menciona, ¿verdad? Es decir, si yo encuentro un estudio sobre, no sé, algo demasiado específico, tal vez no me importa todo el estudio como tal, pero hay una de las cosas que el artículo menciona que tal vez me importa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí se les pide un cierto número de referencias, se les pide, por ejemplo, que al menos una debe ser en inglés, ¿verdad? Al menos una debe ser descargado de ahí, ese tipo de cosas. Puede ser ahí o puede ser en la discusión, ¿verdad? Que comparan sus datos con algo que encontraron en un artículo, etc. Ok, vamos a ver qué se me hizo la práctica, porque está. Un segundito. Brazos, está la segunda. Ok, aquí está. Voy a compartir la pantalla. ¿Verdad? Bueno, aquí hablamos un poquito de la teoría. La prueba de Molish, ¿verdad? La prueba de Molish significa sacarle, uno toma, digamos, los azúcares que sean. Esta prácticamente funciona con lo que sea, podría funcionar incluso con polisacáridos, con monosacáridos, con pentosas, con hexosas, con lo que sea prácticamente, ¿verdad? Hay unas pruebas que son selectivas. Esta es así como muy general. Implica sacarle unas aguas al anillo, ¿verdad? Y forma una estructura que se conoce, por ejemplo, cuando viene de una pentosa furfural o cuando viene de una hexosa hidroximetil furfural. Pero ese tipo de anillos, con otro de los reactivos, forman una estructura un poco más compleja que tiene un color, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí habla de que ustedes setean varios tubitos, ¿verdad? Le agregan una disolución de glucosa. Es lo que yo les decía un poco. ¿Cómo se llama? Aquí dice, por ejemplo, glucosa, ¿verdad? Y aquí al final les dice, repita el procedimiento con este y este, ¿verdad? Entonces, cuando saben muy bien, casi que las van preparando juntas. Pero hay veces que se nota que la van leyendo ahí, ¿verdad? Entonces prácticamente lo hacen todo una vez y después dicen, de ahí, ahora tengo que ir otra vez a echarle todos los reactivos y toda la cosa. Pero bueno, lo que les quería decir sobre todo de esta es, bueno, echan la disolución del azúcar, le echan el naptol, las gotas, lo mezclan y esta parte de echarlo inclinado, digamos, la idea de eso, imagínense que ustedes tienen su tubito de ensayo, ¿verdad? Ahí tiene el liquidillo, ¿verdad? Entonces ustedes lo abren, así con el tubito inclinado, y digamos, por decir algo que este es su gotero, ¿verdad? Entonces ustedes lo ponen ahí como inclinado y le van dejando las gotitas caer sin que se revuelva, ¿verdad? Que vayan como fluyendo hasta el fondo del tubo. El ácido sulfúrico, ¿qué dice la tapa de esto? El ácido sulfúrico es una cosa espesa, como miel, digámoslo así. Y eso hace que si ustedes lo hacen de esa manera no se revuelve, ¿verdad? Sino que se hace como una segunda capa, pero además es más pesado, entonces se va como hasta el fondo. Esa es la idea, que no se revuelva, que se revuelva lo menos posible. ¿Por qué? Vamos a ver. Están viendo el que dice Molish, ¿verdad? Que son unos tubitos de ensayo. Sí, profe. Ok. Ustedes pueden ver, digamos, si ustedes logran que se vaya al fondo y no se revuelva, y hay dos capas,
cuando hay un azúcar, van a ver un anillito como morado, exactamente como en el límite de esas dos capas, ¿verdad? Si uno lo revuelve, por lo general no logra ver nada. Además de que es peligroso, ¿verdad? Porque el sulfúrico genera mucho calor con la disolución acuosa. Entonces, que de todas maneras, cuando lo hagan, no agarren el tubo por la parte de abajo, porque se les va a calentar un toque. Y también agárrenlo de alguna manera de que por si acaso el sulfúrico les chorreara alguito, no les vaya a quedar en las manos, ¿verdad? Los anillos a veces son de diferente intensidad, por ejemplo el almidón o estos que son polímeros que a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Se ve tal vez un anillito muy tenue, ¿verdad? Pero esa es la idea de la prueba de Molich. El ácido sulfúrico, aunque es un ácido muy concentrado, no necesariamente lo tienen que manejar en la capilla porque él no genera vapores, ¿verdad? Pero sí tienen que tener cuidado de que no les caigan en las manos o en la ropa. Si les cae en la ropa, prácticamente la va a quemar, digámoslo así. Si no se les hace un hueco ahí en el laboratorio, se les va a hacer un hueco cuando la laven, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidadito. Es muy irritante en las manos. Ayer me contaba una estudiante que una vez algún compañero hizo la imprudencia de decir, eso no es nada. Yo voy a agarrar la mano así, me voy a echar un poco de ácido sulfúrico. ¿Qué pasa? Pues agarró la mano, se echó una gota así grande. Y empezaron a contar ahí un par de minutos. No pasa nada, fueron y ya se lo quitaron. Que tenían clase después de eso y en la clase estaba que le picaba y que le picaba. Bueno, el cuento es que una semana después estaba tomando antibióticos porque se le hizo una llaga que no le sanaba, ¿verdad? Entonces eso se los digo porque para que tengan cuidado, ¿verdad? Para que no se tomen el asunto de la seguridad como un chiste. Es importante, o sea, en el laboratorio hay cosas que son de riesgo, ¿verdad? Para eso nos preparamos, para atenderlo de buena manera, para que cuando ustedes sean docentes también puedan hacer sus experimentos en sus clases y motivar a los futuros científicos de este país, ¿verdad? A que les guste esto. Pero de que hay riesgos, ¿verdad? Entonces hay que prepararse y hay que atenderlo bien. Cuando uno tiene sulfúrico, si le cae, yo algunas veces recomiendo que en lugar de lavarlo inmediatamente, lo sorba con un paño y lo lave inmediatamente. ¿Por qué? Porque si usted le echa agua, se calienta. Entonces, si usted tiene una gota, si usted le cayó una gota en el dedo y usted le echa agua, inmediatamente se le va a calentar ahí en la mano, ¿verdad? Entonces, para mí el procedimiento es como tomar el paño, que ahí lo deben tener la par, quitar la gota y ahí se meter la mano en la. Se lo digo por prevención, ¿verdad? Ok, eso respecto a la prueba de Molis. La prueba de Seliwanov, también, ¿verdad? Tenemos lo mismo que hablábamos de una deshidratación en ácido para generar ese tipo de estructura, el furfural o el hidroximetilfurfural. Pero en este caso sí hay una selectividad, ¿verdad? Dice, esta prueba cualitativa pasa de incoloro a rojo para las cetoexosas y aldoexosas. Eso quiere decir que el furfural que generan las pentosas no hace el color. O sea, que con esta prueba yo puedo saber, ¿cómo se llama? Si tengo una cetoexosa o una aldoexosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ahí ustedes van a probar con varias sustancias y vamos a ver cuáles de ellas tienen una, ¿verdad? Aldoexosa nos referimos a una de 6 carbonos, exosa, pero que tiene un aldehído, ¿verdad? Y cetoexosa de 6 carbonos, pero que tiene un grupo cetona. En esta prueba también hay que poner los tubitos en un baño de agua hirviendo.
¿verdad? Esta es, ajá, se ponen, ¿verdad? Se le agrega el reactivo y hay como que cocinarlos un ratito ahí en el agua hirviendo, ¿verdad? Ustedes ponen el tubito con la prensita del tubo de ensayo y luego observan el resultado. Tal vez es importante que tal vez desde que entran pueden poner un beakercito con agua, digamos, como a la mitad, que no esté demasiado lleno, que sea un beaker grande, que les permita poner varios tubos ahí y lo ponen a hervir de una vez mientras van preparando las cosas. También eso les ayuda a ahorrarse un poco de tiempo, ¿verdad? Si están con todos los tubos listos y apenas están poniendo el agua y el agua está fría, eso les va a tomar un poco más de tiempo. Ahí los baños ustedes pueden considerar si compartirlos o si hacer cada uno el de cada uno. Yo creo que por la cantidad de tubos que tienen que trabajar en esta práctica, tal vez es mejor que cada uno haga el propio, pero yo les recomiendo eso, o sea, entonces llegar y poner bueno, vamos a hacer el quiz primero y después ponen el agua hervida, ¿verdad? Y después comienzan a preparar. La demolish no se calienta, pero ya para cuando tengan esta lista, que ya esté el agua hirviendo. La prueba de Benedict. La prueba de Benedict utiliza un ion de cobre más 2, ¿verdad? Que es de color azul. Y ese ion de cobre 2, cuando reacciona con los azúcares reductores, produce un color como rojo, ¿verdad? Es aquí depende de qué tan intenso sea, puede ser como un amarillo o como un rojo ladrillo. Entonces, como les decía hace un rato, el asunto de los azúcares reductores tiene que ver con que tengan el carbono anomérico libre, ¿verdad? En este tubito igual van a preparar varios, ¿verdad? Y los ponen hay que ponerlos 5 minutos en el baño de agua. Entonces, cuando terminen la otra prueba, tampoco apaguen el agua, la tengan hasta que terminen esa parte. Vamos a ver el PowerPoint. Un segundito. ¿Verdad? En esta reacción, el color original es así, ¿verdad? Es un azulito. Y cuando él oxida el compuesto, se puede convertir en un precipitado rojo ladrillo. Aquí, digamos, habla como de diferentes colores, ¿verdad? Decía que hay un complejo intermedio que es como amarillento, ¿verdad? Cuando se empieza a formar, tal vez el amarillento con el azul original, ¿verdad? Da una cosa como verdosa. Si es más, tal vez se va a ver como tipo anaranjado rojo. Y si ya es mucho, rojo rojo. Sin embargo, yo les voy a ser honestos. Yo como este grado de reacción así con diferentes colores nunca lo he visto. Por lo general lo que uno ve después de cocinarlo un rato, ¿verdad? Después de tenerlo un rato ahí en el agua hirviendo, es que forma algo como esto, como un precipitadillo rojo. Ok. Y la última es una parte de almidón. El almidón, cuando uno lo pone con una disolución de yodo, yo no sé si alguna vez habrán hecho eso, pero el almidón, particularmente la amilosa que es como una hélice, ¿verdad? Forma una estructura así como helicoidal. En el centro de esa hélice se mete el ion triyoduro, que es el que está en las disoluciones, ¿verdad? Entonces, eso hace que la disolución pase de ese color amarillento a un color azul muy oscuro, tan oscuro que por lo general se ve así como negro. Aquí es como apenas donde se está formando que se ve.
Se ve un poquillo como el azul, pero prácticamente se ve negro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica? En la práctica, vamos a mezclar ácido clorhídrico en agua hirviendo con el almidón, ¿verdad? Entonces, si uno logra ver, vamos a ver. Dice, vierta 10 mililitros de la disolución de almidón al 1% en un tubo de ensayo. Coloque 0.3 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Coloque el tubo en un baño de agua hirviendo. En un tubo de ensayo coloque 5 mililitros de agua y una gota de yodo. Añada 5 mililitros de la solución de almidón caliente. ¿Verdad? Entonces, habíamos mezclado en un tubo el almidón con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico sí hay que manejarlo en la capilla, ¿verdad? Ese sí genera vapores. Es decir, que ahí pueden tener para esta prueba en la capilla también un beakercito con agua hirviendo para hacer esta prueba, ¿verdad? Luego de ahí vamos a tomar un poquito y lo vamos a mezclar con con la solución de yodo, ¿verdad? En los pasos anteriores se había hecho algunas de las pruebas con almidón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice que compare el Benedict con eso. Digamos, ¿qué es lo que uno espera aquí? Cuando uno tiene el polímero, él va a formar ese color azul. Pero conforme va pasando el tiempo ese con el ácido, rompiendo los enlaces, va a llegar un momento en el cual ya la prueba va a dar negativo, ¿verdad? Entonces, esa es una manera como de ir siguiendo la hidrólisis, ¿verdad? Del compuesto. Esa es un poco la idea. Tal vez ahí para complementar un poco lo que les está explicando Pablo, la idea es esa, digamos, ustedes van a tener un tubito que va a tener el almidón y el ácido clorhídrico, ese lo vamos a dejar ahí en el baño María, y la idea es que cada 10 minutos cojamos ahí medio mililitro de ese tubo, lo pongamos en otro que lo que tiene es agua y el yodo, y ver si efectivamente transcurrido ese tiempo se sigue viendo o no la prueba positiva para el yodo, digamos, que ese almidón todavía está presente o si ya se degradó en azúcares más simples. Esa es la idea. Entonces ustedes lo que van a ver es que el primer tubo les va a salir un poco oscuro y los otros ya les van a ir saliendo más claros. Entonces la idea es como repetir ese procedimiento de que cada 10 minutos tomo medio mililitro, lo echo en otro tubito y le agrego el yodo. Y más o menos lo que nos interesa es contar en qué momento dejó ya de presentar la coloración oscura. Ajá. Y lo podríamos comparar incluso contra, si quieren, contra uno con el almidón, digamos, sin hidrolizar, ¿verdad? Que probablemente va a dar un color así como negro muy intenso. Pero bueno, esa es la idea. Lo otro es que en la parte D habla de que ustedes traigan algo de esto, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser mango, puede ser bulbos de leche, puede ser papa, puede ser remolacha. Entonces traen un pedacito y a ese pedacito le van a hacer las pruebas también. Molish, Selivanov, Benedict y yodo. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que haría yo? Digamos, en el caso de ustedes, que cuando hago Molish, con todo el procedimiento que está arriba y con todas las que están arriba, agrego un tubo más en la cual pongo el material que traje. ¿Verdad? Un pedacillo de papa, o un pedacillo de remolacha, o mango, o lo que sea. ¿Verdad? Al final, si tenemos cosas diferentes acá, podemos compartirnos los resultados también para que eso les ayude
a hacer el reporte, ¿verdad? Profesor, Ajá. exactamente en el caso del helecho, ¿qué es lo que se ocupa? Como la raicita. Como un bulbo, dice ahí. Sí, como la parte, no la raíz, sino, ¿verdad? Como el bulbo, digámoslo así, ¿verdad? Como la partecita de abajo. Si Sí, no lo casi que encontrara con nosotros está bien. sí, sí, con los otros está bien, porque el helecho casi que para poder sacarle el bulbo, yo casi creo que tienes que matar todo el helecho. Y no creo que vayan a estar muy felices, digamos, de que alguien le arranque el helecho para sacar el bulbo. Pero con las otras frutas puede complementarlo. Sí, yo pienso que, o sea, no necesariamente deben traer todos, todo, ¿verdad? Más bien, ojalá trajeran diferentes, pero si traen, digamos, una, ¿verdad? Y no sé, que uno traiga mango, otro traiga papa, otro traiga remolacha, puede ser, no sé, también yuca o alguna otra cosa. Sí, o una manzana incluso que tiene azúcares simples, eh, también les puede funcionar. Ok. Entonces lo mismo, ¿verdad? Yo pensaría que estas pruebas las pueden ir haciendo conjunto con las otras y así se van ahorrando un poquito el tiempo. Eso en cuanto a la parte de los carbohidratos. Un segundito para abrir la otra. También voy a hacer un mega resumen de la parte de lípidos. ¿Verdad? Los lípidos, digamos, son sustancias que se disuelven en solventes orgánicos, ¿verdad? Como hexano, diclorometano, acetato de etilo, ese tipo de cosas. Y se dividen básicamente en los que se llaman saponificables y los que se llaman no saponificables. Saponificable significa que forma jabón, ¿verdad? Y no saponificable, pues que no forma jabón, no forma jabón. Básicamente los que son saponificables son los que tienen ácidos grasos en la estructura, ¿verdad? Y de esos hay un montón de tipos, ¿verdad? Desde fosfolípidos, glicerofosfolípidos, fosfatidatos, plasmalógenos, triglicéridos, ceras, esfingolípidos, ¿verdad? Hay un montón. Y los no saponificables son grupos que sí son muy diferentes entre ellos, ¿verdad? Como los esteroides, como las vitaminas lipídicas, como los terpenos, por ejemplo. ¿Verdad? En todos los ácidos grasos, no sé si lo han visto ya, pero son compuestos que tienen unas cadenas largas y tienen una cabeza, un grupo carboxilato, ¿verdad? Un ácido carboxílico. Cuando ellos se saponifican, ¿verdad? Es decir, tenemos el ácido graso libre, sí, digamos, uno toma, por ejemplo, aceite o alguna cosa de esas y la trata con hidróxido de sodio y le queda el ácido graso libre. En ese ácido graso, la cabecita es polar, es decir, que si esto, por ejemplo, está en agua, ¿verdad? Todas las cabecitas se orientan hacia la parte del agua y todas las colas se orientan hacia el centro. A eso se le llama una micela. Si estas micelas pueden atrapar, por ejemplo, partículas de grasa y transportarlas en el agua, es como el efecto, digamos, que tienen los jabones de que lavan, ¿verdad? ¿Verdad? Hay de diferentes tamaños, hay algunos que tienen dobles enlaces, otros que no tienen dobles enlaces. El aceite también se derivatiza para formar, por ejemplo, biodiesel. En general, bueno, el ácido graso normalmente está conjugado con glicerol, ¿verdad? Están, por ejemplo, los triglicéridos, que es como las grasas están casi en la mayoría en la naturaleza, ¿verdad? Podríamos tener otro tipo de conjugados. Por ejemplo, aquí hay ejemplos con glicerol, ¿verdad? Que algunos tienen solo ácidos grasos, algunos otros tienen un fosfato y un alcohol, fosfato y colina, un azúcar, un montón de cosas, ¿verdad?
Y muchos de ellos reemplazan, digamos, yo tengo por ejemplo un glicerol, que es esta parte del centro azul, en la cual tengo dos cadenas de ácidos grasos, tengo un grupo fosfato y algún otro grupo, ¿verdad? Los fosfolípidos en general son los que estas dos colillas tienden a formar las membranas celulares, ¿verdad? Y tenemos una cabecita que es polar y afín al agua. Ejemplos, digamos, con fosfatos, ¿verdad? Hay unos que se llaman fosfatidatos, hay unos que se llaman plasmalógenos, que hay uno de los grupos que cambia por acá. Entre los fosfatidatos, ¿verdad? Cambia, digamos, el compuesto este del final, ¿verdad? Una serina, un inositol, montones de tipos, ¿verdad? Y las ceras que tienen un alcohol de cadena larga y un ácido de cadena larga. Entonces, todos esos tipos de compuestos son saponificables. ¿Por qué? Porque en parte de la estructura tienen ácidos grasos. Eso significa que tradicionalmente, por ejemplo, qué sé yo, y agarraban, digamos, manteca de cerdo, este tipo de cosas, y la revolvían con cenizas, que las cenizas tienden a contener como hidróxido de sodio y este tipo de cosas, hacían, digamos, de manera tradicional ahí en el fuego un jabón, ¿verdad? Y esa es como la idea. Todos los compuestos que tienen ácidos grasos eventualmente reaccionarían con hidróxido de sodio haciendo la hidrólisis de ese enlace éster, para generar un jabón. Los no saponificables tenemos como, por ejemplo, los terpenos, ¿verdad? Entre los terpenos están muchos de los pigmentos vegetales, como el betacaroteno de la zanahoria, ¿verdad? O el licopeno del tomate, eh, muchos otros, eh, luteína. Y entre los esteroides tenemos compuestos que son, algunos de ellos, por ejemplo, forman parte de la estructura de las membranas celulares, como el colesterol. Algunos pueden ser como, por ejemplo, vitaminas, o algunos pueden ser hormonas, ¿verdad? También, con función hormonal. Tienen esta estructura ahí de este montón de anillos, son compuestos como muy rígidos. Ok, eso respecto a los ácidos grasos. Espera un segundito la práctica. Perdón, a los lípidos. Ok. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer unas pruebas de solubilidad. Eso, yo pienso que estas de solubilidad, que son muchas, tal vez sí las podemos repartir, pero bueno, eso lo hablamos ya ahí en el laboratorio. Por ejemplo, si tenemos manteca, aceite, manteca de cacao, vitamina E y lecitina, vamos a probar si se disuelven en cosas como éter, alcohol, cloroformo y agua, ¿verdad? Eso básicamente es de ahí poner el pedacito de lo que sea y el disolvente y ver si se disuelve o no se disuelve. Si la solubilidad es parcial, ¿verdad? Podemos utilizar una simbología como esta, ¿verdad? Una cruz decir que es poquito soluble y 3 que es muy soluble. Vamos a completar ese cuadro. Hay una prueba que se llama la prueba de la acroleína, ¿verdad? Ahí se mezcla el compuesto con con sulfato ácido de potasio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos glicerol, al calentarlo con esto, al fuego un poquito, ¿verdad? Háganlo un poquito con cuidado. Eso comienza a soltar un olor que es como muy feo. Ahí ustedes se darán cuenta, ¿verdad? Porque es como muy característico, ¿verdad? Es como muy desagradable. Cuando vuelan un tubo, ¿verdad? Agarran el tubito
si le hacen así, por si no se los han dicho antes, ¿verdad? No le peguen la nariz directamente porque hay olores de esos que pueden ser demasiado fuertes, ¿verdad? Que no queremos nadie desmayado ni nada de eso, ¿verdad? Los compuestos se huelen de esa manera, ¿sí? Ok. Lo calientan con cuidadito, igual no se hace solo con el glicerol, sino que se hace también con el aceite de girasol, con la lecitina y con el ácido palmítico. Se hace con el glicerol puro como para tener una referencia de cuál es el positivo, ¿verdad? Ustedes pueden oler eso y decir, esto huele a la acroleína. Ok, ahora voy a ver si el del aceite de girasol, el de la lecitina o el del ácido palmítico, si huelen también a acroleína o no. La reacción de saponificación que les decía que es con hidróxido de sodio, o con potasa, que es básicamente lo mismo. ¿Verdad? Dice en Erlenmeyer, vamos a usar una cantidad un poquito más grande, ¿verdad? 175 mililitros de agua, 75 de NaOH alcohólico y 10 de aceite de girasol. ¿Verdad? Se utiliza un baño con agua a ebullición. No sé si necesariamente el mismo de los tubitos, porque yo pienso que tal vez el Erlenmeyer no les va a caber, dependiendo del tamaño del beaker. ¿Verdad? Entonces, si no, lo que podrían hacer es que cuando terminen con las primeras pruebas, lo cambian por un baño de cobre o algo así. ¿Verdad? Algo un poquito más grande en lo que les quepa el Erlenmeyer, ¿verdad? Y que igualmente que en el momento en el que ya lo vayan a usar, el agua esté hirviendo. ¿Verdad? Después de eso se distribuye o se toman 5 mililitros para 3 tubos. Y bueno, dice, a uno de ellos se le va a echar agua destilada. Si se hizo jabón, pues uno lo que esperaría es ver que hace burbujas cuando tiene agua. ¿Verdad? Y después hay un asunto, por ejemplo, con el fluoruro de calcio. Yo no sé si ustedes han oído, por ejemplo, sobre la dureza de las aguas y los jabones. Cuando el agua que uno toma trae mucho calcio y magnesio y en la tubería, digamos, donde uno lava, se tiende a hacer como una costra blanca. No sé si ustedes han visto eso. Pero bueno, el asunto es que los jabones tienden a reaccionar, digamos, con el cloruro de calcio, ¿verdad? Y a formar ahí como una estructura en la que se pegan, que es, ¿verdad? Una cosa como blancuzca. Y con el cloruro de sodio, básicamente lo que estamos haciendo es aumentar la fuerza iónica del medio también para ver si hay algún tipo de separación o no la hay. Ok. Luego la prueba de insaturación, ¿verdad? Si ustedes recuerdan también las clases de química 3, cuando tenemos un halógeno, ¿verdad? Como cloro 2, bromo 2 o yodo 2, ellos tienden a agregarse a los dobles enlaces, ¿verdad? Entonces, si tenemos, aquí se utiliza un reactivo especial que es para la prueba cualitativa, que es el Huber, que es de yodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Si alguna de las sustancias a probar, aquí primero igual está escrito con ácido esteárico, ¿verdad? Y después con varios aceites, girasol, mantequilla, manteca. Si estos aceites están insaturados, el color del yodo, que es un color, ¿verdad? Como de amarillo a café, una cosa así, el color que tenga el reactivo, se va a desvanecer, ¿verdad? Puede ser que desaparezca del todo, puede ser que se ponga más claro, dependiendo ahí un poco de la estequiometría, ¿verdad? Pero obviamente como esto es cualitativo, nosotros no estamos, digamos, cuantificando cuánto exactamente, pero
sí se va a tender a aclarar. ¿Verdad? Entonces, esa es un poco la idea. Ahora, ¿qué piensan ustedes de la mantequilla y la manteca? ¿Ustedes tienen idea qué es la mantequilla y la manteca? ¿Alguien por ahí? Son saturados. ¿Cuál? La manteca, por ejemplo. La manteca es exactamente, digamos, la manteca, lo que se hace es tomar el aceite y hacerle una hidrogenación catalítica, ¿verdad? Meterle hidrógeno hasta saturarlo totalmente. Esa es la manteca. La mantequilla, bueno, la mantequilla depende un poco de qué estamos hablando, porque yo pienso que en la mayoría de las casas realmente lo que tenemos es margarina, ¿verdad? Que la margarina, digamos, la mantequilla viene como de un fermento de la grasa de la leche. Pero la margarina viene en el pasado se hacía por una hidrogenación parcial del aceite. Ahora se hace más mezclando el aceite con un emulsificante. Es como la manera como más barata y además entonces el producto final tiene como más ácidos grasos insaturados. Como que se revuelve con un emulsificante, ¿verdad? Hasta que tenga una contextura parecida a la que tiene la mantequilla. Y la mantequilla viene más del fermento de la grasa de la leche. Las grasas animales tienden a ser más saturadas que las vegetales, ¿verdad? Que el aceite y eso, aunque no significa que sea 100% saturada necesariamente. Bueno, el procedimiento es ese, ¿verdad? El de ¿cómo se llama? Se disuelve en cloroformo, se le agrega el reactivo y se observa a ver si hay un cambio de color. También queremos ver si hay, como yo les digo, o sea, si el cambio es parcial o si toma más tiempo en decolorar. Si por ejemplo decoloraran totalmente, pero hay uno que lo hace más rápido que otro, podemos tomar, digamos, como un grado de insaturación. Y puede ser que algunos, ¿verdad? Digamos, yo le voy agregando un par de gotas y ya se decoloró. Tal vez hay otro que le agrego más y más y más y hasta el rato logra decolorar. Logra, o sea, hasta el rato logra, perdón, vamos a ver, digamos, le agrego una gota, se agrega el yodo al doble enlace, ¿verdad? Le agrego otra gota, se agrega el yodo y tal vez hay uno que me logra consumir una gran cantidad hasta que ya no decolora, ¿verdad? Tal vez hay otro que con las primeras gotitas, ya se decoloró y después el color ya persistía. O desde el inicio prácticamente no hubo decoloración, ¿verdad? Entonces, obviamente, como yo les decía, eso tiene que ver como con la estequiometría, que aunque no la estamos calculando, pues de una manera cualitativa uno diría, si hay uno que está consumiendo más gotas, significa que tiene más insaturación que otro que me está consumiendo menos. ¿Verdad? Esa es un poco la idea. Profesor, y una pregunta, ¿cómo sabemos si la mayoría de lo que tenemos en la casa es margarina? ¿Cómo sabemos exactamente dónde buscar mantequilla? Yo pienso que se puede hacer con margarina, no importa. La mantequilla la venden, digamos, por ejemplo, de como Dos Pinos y eso, se hacen algunas que venden en el supermercado, tanto en barrita como en caja. Lo que pasa es que aquí en la mayoría de casas consumimos margarina porque la mantequilla es como muy cara. Y en general es muy parecida. La diferencia, yo así personalmente pienso que la diferencia la hace más como en la parte de repostería, porque digamos, cuando uno hornea, a veces ya el emulsificante se separa y el aceite como tal que formaba la margarina,
pierde la consistencia, digámoslo así. En cambio, la mantequilla como que mantiene un poco más porque realmente es como la estructura de la grasa fermentada. Pero digamos así, como para embarrarle al pan y comérselo es muy parecido. ¿Verdad? Entonces, pero yo pienso que cualquiera de las dos está bien. Y la mantequilla se consigue, sí, en los supermercados, ¿verdad? Como, digamos, la Numaria, eso es margarina, pero hay unas, Dos Pinos hace, y no sé si alguna otra marca, hacen algunas que sí son mantequilla. Gracias. Ok. ¿Dudas? Profe, yo tengo una consulta. Ajá. Es con respecto a los números de prácticas que se deben poner en la libreta, porque uno, bueno, el de carbohidratos es la práctica 9 y los lípidos es la 6 en el manual. Pero uno en la libreta tiene que poner también sus números o empieza desde el 1. Manuel, ¿qué dirías vos? Yo diría que en realidad los pongan en el orden en el que ustedes los van a colocar en la libreta, digamos, que pónganle 1 a carbohidratos, 2 a lípidos y así con cada una de las sesiones, porque realmente, más allá de en qué orden están en el manual, realmente es el orden en el que les va a quedar a ustedes en la libreta. Excelente, muchas gracias. Sí, yo no le veo, digamos, mayor relevancia, pero en la orientación está de esa manera, porque, y para que las encuentren en el manual, ¿verdad? Porque no vienen necesariamente en el orden en el que están. Vamos a ver, la otra pregunta es entonces, quedamos en que la virtual la hacemos entonces miércoles, pero entonces sería, por ejemplo, sí, dentro de la semana que corresponde, ¿verdad? Dentro de esta semana, pero el día miércoles a las 7 p.m. O sea, ese miércoles que viene en 8. Ajá, porque la semana que viene corresponde la práctica, ¿verdad? Entonces la que sigue, la tutoría virtual y la que sigue la práctica. Yo les tengo que enviar entonces, que no lo había hecho porque precisamente quería que habláramos de este asunto, les tengo que mandar una lista con los links. Voy a ver si es uno solo o si son varios. Es que estoy aprendiendo un poco a usar el Zoom de la UNED. Tiene ahí algunas particularidades en la forma en la que se programa. Entonces, como estoy ahí aprendiendo a usarlo, pero creo que sí hay una opción de que sea un solo link. No sería porque lo programé solamente para esta reunión. Es como que hay que programarlo con las fechas antes de tirar los links. Entonces, yo les estaría mandando la lista con el nuevo o los nuevos links, dependiendo de si es uno o son varios. Otra vez, si no logran conectarse a la tutoría virtual, que ojalá sí lo lograran, pero si no lo logran, por lo menos véanla para saber un poco a qué vamos, ¿verdad? Porque yo en el laboratorio no pienso dedicarle mayor tiempo a explicar la teoría, ¿verdad? Yo pienso que lleguemos a trabajar. Esa es la idea de hacer esta sesión virtual, o sea, que podamos cubrir estos elementos acá. No sé si se me escapa algo más. Yo creo que vamos estando, ¿verdad? Tal vez, Profe, Pablo, nada más regálame un toque ahí para proyectarles a ellos la parte de ¿cómo se llama? De, ok, un par de consideraciones nada más que tengan que tener ahí, que serían, vamos a ver si proyecto esto. Eh, Nada más, ok, recuerden el protocolo de normas de seguridad que hay en el laboratorio. Ahí ustedes les pusieron un documento, digamos, que es bueno que revisen y que verifiquen.
está ahí en la descripción del curso. Que se acuerden además que hay un protocolo para el trabajo en el laboratorio durante la pandemia, porque todavía seguimos en pandemia. Entonces, por ejemplo, es importante que recuerden que la mascarilla es obligatoria todavía, entre otras cosas, ¿verdad? Pero que eso es muy importante que lo tengan en consideración, que si hay alguien con síntomas respiratorios, que no llegue al laboratorio, que no vaya, pero que, como decía el profe antes, vaya a buscar atención médica para que luego pueda justificar su ausencia. Así a grosso modo. Después, consideraciones básicas, como ya lo decíamos antes de las normas de seguridad, pues recuerden que ustedes tienen que llegar con gabacha, que es bueno que lleven lentes de seguridad. Si usan lentes medicados está bien, pero si no, tienen que llevar lentes de seguridad. Recuerden pantalón largo, zapato cerrado, el cabello recogido. Lo que decía el profe, que no se pueden ingerir alimentos dentro del laboratorio, ni agua, digamos, en el caso de que sea necesario, es mejor que ustedes salgan del laboratorio. Consideraciones básicas para trabajar. Recuerden seguir instrucciones en caso de que el profe o que yo les diga algo. Mantener siempre la cristalería rotulada, especialmente en el caso de que trabajamos con algunos reactivos que son peligrosos. Es bueno que siempre esté rotulado qué hay en cada beaker. Recuerden siempre tener cuidado con las superficies calientes, porque nosotros vamos a poner baños de agua a hervir, entonces es bueno siempre estar claros de que hay superficies calientes ahí alrededor. Y que siempre tengan la consideración de que al finalizar ustedes limpien toda la cristalería que utilizaron y que dejen su área de trabajo limpia. De igual forma, recuerden que a ustedes se les va a asignar una gaveta y en esa gaveta tienen que revisar que esté todo el material y aquello que no esté, nos avisan, por favor, al inicio de la práctica, porque al final, cuando ustedes se van, yo necesito revisarles que todo haya quedado dentro de las gavetas, ¿verdad? Entonces, para que tengan esa consideración. Esta lista se las voy a llevar impresa, digamos, la primera sesión para que la sigan manejando ahí. Eso por otra parte. Y después, bueno, lo que ya hablamos antes de la libreta, que es un requisito indispensable para ingresar a la sesión de laboratorio. Que tengan especial cuidado con la parte de los cuadros de constantes y con la peligrosidad. ¿Por qué? Porque realmente hay sustancias que hay que manejar con cuidado, que si bien las usamos en una cantidad muy pequeña, si no tenemos claro qué es lo que estamos manejando, podemos incurrir en imprudencias, como lo que contaba el profe antes con el muchacho que se quemó de puro gusto con un poco de ácido sulfúrico, ¿verdad? Estamos claros que eso es una imprudencia y que no debe suceder, pero es bueno que sepamos cuáles son las medidas con las que tenemos que manejar todo lo que vamos a utilizar en el laboratorio, ¿verdad? Recuerden también en la libreta que los cuadros tienen que venir, los cuadros donde ustedes van a anotar los resultados tienen que venir preparados. No es algo que ustedes van a llegar a hacer ahí a la carrera, sino que ya tienen que venir preparados. Y recuerden además que hay una rúbrica que está ahí en la plataforma contra la que se les va a revisar la libreta. De igual manera, hay una rúbrica contra la que se les va a calificar el trabajo en clase. Si ustedes gustan, pueden traer esto impreso y pegado en la libreta y ahí igual se les va a ir anotando. En todo caso, igual yo los voy cuando yo los vaya a ir calificando, pues lo voy a ir anotando en un registro que yo llevo. Pero si ustedes quieren que les quede de una vez cuánto se sacaron, pues sería bueno que lo lleven impreso y lo peguen en la libreta. ¿De acuerdo? Tal vez esas son las consideraciones rápidas, así que quería mencionarles. Igual no sé si alguien tenga alguna otra duda, algo más que quieran saber, comentar, Yo preguntar. tengo una dudilla con los objetivos que uno tiene que colocar en la libreta. ¿Esos objetivos los copia del manual o uno los plantea? No, lo correcto es que ustedes los planteen, o sea, que ustedes cojan los objetivos que vienen en el manual, si vienen 3, 4, 5, no sé cuántos vengan. Lo ideal es que ustedes los lean y traten de resumirlo, ojalá en un solo objetivo, digamos, como para que ustedes además practiquen a plantear objetivos. Eh, lo ideal es que ustedes lo resuman, ojalá en uno solo, y, ¿cómo se llama? Y con eso practican cómo redactar objetivos. Ah, bueno, es que yo en la práctica sí los copié y después vi que me pareció que era lo contrario. Y como ya copié eso, los voy a dejar así entonces, pero el resto sí lo voy a hacer entonces de esa manera. Sí, sí, si quieres al final de la libreta, digamos, en este caso, de esa práctica, ponga una observación ahí, nada más en observaciones ponga, el objetivo es tal,
y simplemente para calificarle ese, y no que están los otros ahí todos copiados. ¿De acuerdo? Ok, está bien. ¿Alguna otra consideración, duda, comentario? Bueno, yo otra vez, al principio de esta tutoría de hoy, me parece que se habló, pero no recuerdo muy bien. Es que yo también cuando copié la práctica 6 y 7, no incluí los reactivos y el equipo. No sé si era obligatorio o era una recomendación que decían Eso después. es una recomendación, no es que sea obligatorio, digamos que porque estén o no, no se les va a bajar puntos como esa sección que diga reactivos y que diga equipos. Recuerde que lo que sí es obligatorio es que estén todos los reactivos en la parte de constantes físicas y químicas, ahí sí, eso sí es obligatorio. Pero no es que sea obligatorio, digamos, si no lo copiaste y ya la tienes hecha, no va a pasar nada. En adelante sí les sugiero que siempre lo copien porque ya le digo, es facilitarles a ustedes el trabajo de saber qué es lo que tienen que llegar a buscar al laboratorio. Entonces, digamos así, lo esencial es el procedimiento y los cuadros de resultados. Sí, recuerden que la libreta es el título, la fecha, el objetivo, procedimiento, los cuadros de constantes físicas y de peligrosidad y los cuadros de resultados y una sección de observaciones. Eso sí tiene que venir sí o sí. Igual recuerden, hay un machote que está ahí en la plataforma donde ustedes pueden fijarse qué es lo que viene y cómo tienen que hacerlo. Igual si tienen alguna duda pueden escribirme también por el correo de la plataforma para aclararlo en caso de ser necesario. Pero sí, básicamente esas son las secciones que son indispensables. Como les decía, la parte de reactivos químicos y de equipo no es indispensable, pero sí es bueno que siempre venga para facilidad de ustedes a la hora de realizar el trabajo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Gracias a ustedes. Sí, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, no sé, no estoy seguro, no veo en la lista, me parece que vi algunos que estuvieron este cuatrimestre pasado, pero me parece que no veo alguno acá, pero en todo caso, bueno, nosotros, Manuel y yo ya habíamos trabajado este cuatrimestre, ¿verdad? Estuvo bastante bien. Ahí en el laboratorio sí esperemos, algunas veces, ¿verdad? El problema los domingos es que estamos como solos, ¿verdad? No hay mayor actividad ahí, pero por eso les decía que puede ser que algún día necesitemos adaptar alguna cosa, dependiendo de alguna situación que se presente, pero esperemos, de nuestra parte, pues tratar de hacerles, la experiencia lo mejor posible. Yo espero que lo disfruten, ¿verdad? Yo sé que uno a veces llega, muchos de ustedes regresan a casa lejos y toda la cosa, ¿verdad? Que llegan con prisa, pero que disfruten la práctica, ¿verdad? Yo creo que si llegan a trabajar así con ganas, así con curiosidad de aprender las cosas, nos, nos, nos va a ir muy bien. Y de ahí no, pues de mi parte sería entonces. Está bien, muchísimas gracias, profesores. Muchas gracias y ahí esperamos que sea todo exitoso. Pura vida, como decía el profe, efectivamente eso es muy importante. Lleguen con ganas, aprovechen esa oportunidad, porque es cierto que ustedes vienen de lejos y tal vez tienen que hacer un esfuerzo grande, pero aprovechen esas oportunidades porque son prácticas bastante bonitas, son cosas diferentes a las que tal vez uno está tal vez muy acostumbrado de las químicas generales. Entonces, aprovechen esas oportunidades. Y como decía el profe, disfrútenlo mucho. Y cualquier cosa, pues nos vemos la próxima semana, entonces. Muchas gracias, profes, que pasen buen domingo. Igualmente. Muchas gracias, nos vemos. Que les vaya bien. Profe, yo quería hacerles una preguntita. A ver, es que me preocupa la práctica